Hola, te doy la bienvenida a este podcast en donde tocamos temas de psicología. A veces me abro un poco más con ustedes y les comparto temas un tanto más personales, como por ejemplo el episodio de cómo y cuándo y por qué decidí terminar la relación con mi mamá en este momento de mi vida, en donde, pues bueno, al ser psicóloga, pues inevitablemente abordo o por ahí considero ciertos aspectos dentro de la psicología porque, pues bueno, al final también es algo que me ha ayudado a acercarme, por ejemplo, a mi psicólogo cuando lo requiero, cuando, estoy pasando por momentos complicados que tal vez no sé cómo lidiar con ellos y que son inevitables en esta vida. Entonces, de repente toco temas de ese estilo, pero el día de hoy les voy a hablar de un, ¿cómo decirlo? Un concepto, ¿no? Que quizás se ha popularizado demasiado e incluso en consultas lo llego a escuchar. No saben la cantidad de veces que he escuchado a personas en mi consultorio que me dicen: "Es que creo que tengo el síndrome del impostor". Ahora, para adentrarnos un poco a este tema ustedes me lo sugirieron por Instagram. Tengo un canal en el cual, pues, puedes formar parte, simplemente entra a mi Instagram, @anipaviapsicóloga, y aquí, en este canal, les pido, pues, no sé, de repente sugerencias de los episodios del podcast, y, una de esas sugerencias fue el famosísimo síndrome del impostor. Ahora, ¿qué dice realmente la psicología sobre esto? Como tal, y me ha salido bastante contenido sobre, psicología basada en evidencia, en donde, pues, no comparten mucho la idea de, adoptar este tipo de, em, pues, términos, ¿no? Que puedan ser como fácilmente confundidos con un diagnóstico, porque esto no es un diagnóstico, ¿ok? Dentro de los manuales de trastornos mentales no se encuentra el síndrome del impostor. Yo creo que podemos definirlo, y aquí desde mi especialidad, que es la terapia cognitivo-conductual, la cual, digamos que nos enfocamos en patrones de pensamiento, en creencias, en conductas y en justo ir modificando estos pensamientos, estas conductas, para que la persona pueda sentirse de una forma distinta, pueda relacionarse de una forma distinta con su entorno, con sus emociones, pensamientos, etcétera. Así que más bien esto del síndrome del impostor se trata de una percepción distorsionada que tenemos de nosotros mismos y una tendencia a subestimar nuestros propios logros y capacidades. ¿Esto de subestimar tus logros y capacidades te suena? Esto de dudar de ti, de realmente no poder reconocer esos logros como tuyos, sino que muchas veces se los atribuimos a la suerte o a algún otro aspecto de vida, menos a nuestro esfuerzo, a nuestra preparación, la dedicación y pues todo lo que le ponemos a estos objetivos que queremos cumplir. Esto cuando realmente cumplimos estos objetivos, ¿no? Que muchas veces es como, no sé por qué, por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿no? No sé por qué tantas personas me siguen en Instagram si siento que lo que digo no es gran cosa, ¿no? Lo que comunico o, esto de que el podcast, pues, realmente está creciendo. Ya somos más de 2,000 suscriptores únicamente en Spotify. Esto es un gran reto, o sea, de verdad esto es algo, que mi esposo constantemente me dice: esto está cañón", pero igual, o sea, es como no te la crees, no lo atribuyes al a lo que tú haces, ¿no? Por ejemplo, los episodios del podcast de repente los escucho y digo: "No manches, esto está chafísima", pero
recibo mensajes de personas que me dicen lo contrario, o sea, la evidencia me dice lo contrario a mi pensamiento. Personas me dicen, oye, me ayudó muchísimo este episodio de podcast, oye, aprendí esto, oye, estoy aplicando tal cosa y me está ayudando muchísimo con mi ansiedad, etcétera. Entonces yo creo que este tipo de pensamientos de distorsiones en cuanto a sentirnos quizá inseguros, inseguras de nosotras y nosotros, es algo muy humano. También el otro día estaba viendo una, pues como entrevista que le hizo Diego Rosarín a Carlos Vallarta, que es uno de mis comediantes favoritos. Me encanta su humor y él en ese episodio me acuerdo que le menciona, es que yo estaba dando un show y las personas, no sé, creo que no recuerdo si estaba como tal en el show o estaba a punto de salir, pero le llegó el pensamiento de, neta, todas estas personas me vienen a ver a mí. O sea, neta, seré tan chistoso, de verdad doy risa. Y son dudas muy humanas. Creo que, y aquí ya entra un poquito mi opinión personal, pero muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado dentro del contexto en donde se desenvuelven, pero el reconocer nuestros logros o el reconocer nuestras habilidades, el realmente sentirte segura o seguro de decir, soy muy buena en esto. O sea, realmente me considero experta o muy, muy buena en este tema en específico. Muchas veces socialmente esto es visto como, ay no, que tiene el ego altísimo o porque está presumiendo esto o no sé, como que de repente lo confundimos con estos sentimientos de superioridad, cuando el reconocer que realmente somos buenos en algo no quiere decir que seamos más que otras personas. Únicamente quiere decir que en eso en específico realmente somos buenos. Y no sé, a veces es como, o nos dicen un cumplido, ¿no? Como, ay, es que a ti te sale increíble esto, o haces muy bien esta parte, y es como, ay, pues no, no tanto, o sea, la verdad es que pues otras personas me ayudan, o esto es gracias a tal cosa, y empezamos a justificar cuando, no sé, realmente creo que deberíamos apoderarnos un poco más de ese reconocimiento de nuestras propias habilidades. Porque el hecho de que tú seas bueno o buena en algo, tal vez algo de tu trabajo que constantemente te reconocen, es decir, pues sí, la verdad es que sí soy muy buena, soy muy bueno. Y esto no quiere decir que seamos unas personas con el ego enorme, inflado, presumidas, que que pensemos que somos superiores, nada que ver. Estamos reconociendo una habilidad en específico. Pero bueno, apartando esta opinión personal, eh, comenzando un poco con, ya adentrándonos bien en este tema del síndrome del impostor, mm, a ver, ¿cómo puede manifestarse este síndrome tan popularizado últimamente? Hay diversas características que pueden como entrar, ¿no? En esta parte de decir, ah, ok, me identifico con esto. Una es la autocrítica excesiva. ¿Qué es esto? Estas personas que tienden a ser extremadamente críticas consigo mismas, a menudo van a magnificar sus errores. ¿Esto qué quiere decir? Que vemos nuestros errores de una forma enorme, grandísima, y de verdad que nos podemos culpar demasiado por haber cometido algún error. Pero algo curioso que pasa es que al mismo tiempo minimizan sus propios éxitos, ¿no? Es como, ah, pues sí, no sé, logré tal cosa que era súper importante para mí, pero bueno, no es gran cosa. Yo debería de, es algo que debí de haber hecho, ¿no? Lo vemos como, pues, justo dentro de esta autocrítica excesiva, ¿no? Algo como que
tenemos que hacer sí o sí, y no es un logro, es como algo que tenemos que dar por hecho. Pero los errores, puta, eso sí los maximizamos. Em, entonces, digamos que cuando maximizamos estos errores y también los rechazamos completamente, ¿no? Como yo, es que yo no me puedo equivocar o no puedo equivocarme de esta manera, etcétera. Cada error lo percibimos como una confirmación, ¿no? Una confirmación de que somos incompetentes, de que no somos capaces, de que en efecto no somos buenos o buenas en lo que hacemos y nos cuesta mucho trabajo aceptar que, pues que la vamos a regar. Y esto es algo que constantemente se escucha por todos lados, ¿no? El cometer errores es parte del vivir, cometer errores es parte del proceso, pero pues la verdad es que no es algo agradable. Y creo que aquí quizá podrías comenzar también por relacionarte diferente con las emociones que vienen cuando cometes algún error. No son emociones agradables, obviamente porque no nos gusta cometer errores, porque si algo nos importa, queremos que salga bien, es lo natural. Y lo natural es que no nos guste cuando no sale bien, porque algo que nos importa estuvo o está en riesgo. Entonces, más bien es cómo te relacionas con esas emociones, desde la negación, desde el rechazo, desde el querer eliminarlas, o te relacionas con ellas desde una aceptación. Aceptación de decir, pues se siente de la fregada, pero reconozco que me puedo levantar de esto, ¿no? Y reconozco que un error a mí no me convierte en un fracaso, sino simplemente es una situación, algo que pasó y esto no me define. Ahora, hay otra cosa que podemos encontrar que es el perfeccionismo extremo. Buscar constantemente la perfección puede ser como una de estas características, ¿no? De este síndrome del impostor. Em, digamos que si las personas no sienten que alcanzan ese estándar que solitas se imponen, ¿no? Este perfeccionismo es autoimpuesto. Y cuando no lo alcanzamos, entonces nos percibimos como fracasados, como un fraude, como de esta manera. Entonces, aquí va un poquito en la mano con esta autocrítica excesiva, ¿no? El perfeccionismo extremo. Y nuevamente, cuando algo nos importa, naturalmente queremos que salga bien, pero aceptar que no siempre es así, realmente nos puede liberar de muchísimo sufrimiento y muchísimo malestar. Hay mucho miedo al fracaso también relacionado a esto, ¿no? El miedo a no cumplir las expectativas, el no cumplir nuestras metas, a que las personas se den cuenta de que somos un fracaso y o vamos a decepcionar a los demás, o se van a dar cuenta de que todos nuestros logros quizá fueron cuestión de suerte, ¿no? Y no fue algo que realmente influimos en que esto sucediera. Hay una comparación constante con los demás. Híjole, esto cómo duele también, ¿no? El estarnos comparando muchas veces también nos distrae de nuestro propósito. Y es algo que yo sigo trabajando porque me cuesta mucho trabajo no voltear a ver pues, el trabajo de otros profesionales y otras profesionales que hacen algo similar a lo que yo hago. Me cuesta mucho trabajo no compararme con él. Ella está haciendo esto, yo debería estar haciendo esto. Él está hablando de esto, yo debería estar hablando de esto. Y entonces aquí algo que a mí me ayuda es reconectar con ese propósito de por qué yo, Annie, hago lo que hago. ¿Cuál es mi objetivo principal de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué hago mi podcast? ¿Por qué subo ese video a mis redes sociales? ¿Por qué les comparto ciertas cosas en historias? Reconectando con lo importante para mí me va a ayudar a no desviarme de ese camino, porque entonces nos desviamos y descuidamos lo que nos importa.
Y entonces empezamos a actuar en función de lo que quizá, según nosotros, lo que los demás esperan, cuando pues realmente no podemos saber qué es lo que los demás esperan. Y el parte del construir una vida que merece ser vivida es atender tus propios deseos y necesidades y también el escuchar lo que realmente importa para ti, no para los demás. Para ti, qué es importante, qué valores consideras importantes en tu vida y qué áreas valiosas quieres seguir construyendo para seguir viviendo una vida que merece ser vivida. Ahora, pues ya hablamos también de que hay personas que subestiman sus habilidades, ¿no? Como se perciben incapaces de lograr ciertas cosas o que lo que hacen no es para tanto. También se les llega a complicar internalizar sus éxitos. Y nuevamente aquí, al mismo tiempo, magnifican los fracasos, ¿no? O sea, esto de los éxitos quizá es más fácil atribuirlos a algo externo, pero los fracasos, puta, esos sí son míos. Y 100% esto es mío, ¿no? Cuando el fracaso, pues, no necesariamente recae al 100% en nosotros. A veces hay cosas fuera de nuestro control que nos llevan a que las cosas no salgan como esperamos. Ahora, hablando un poco sobre nuestras conductas, digamos que hay ciertas conductas que están reforzando nuestras propias creencias y están reforzando esas mismas conductas a que se repitan. Parte de lo que hacemos en terapia es descubrir, a ver, qué hay, y esto es algo que no se me olvida, en la maestría, justo el director como tal del lugar en donde yo estudié, en algún momento nos dio clase y él nos dijo, detrás de cada conducta hay una función. Aunque la persona le preguntes directamente, a ver, ¿de qué te está sirviendo actuar así? Aunque la persona te diga, no, pues no me está sirviendo de nada porque esto me genera mucho dolor o esto me genera mucho malestar. Hay una función. Una función está cubriendo y necesitamos descubrirla para empezar a cambiarla y a modificarla. Ahora, esta parte de no sentirnos capaces, etcétera, nos puede llevar a evitar ciertos desafíos. Entonces, la evitación que hace nuevamente refuerza ciertos pensamientos, creencias que tenemos y refuerza ciertas emociones. Con la ansiedad es un ejemplo perfecto. Con la ansiedad se nos da mucho la necesidad o sentimos esta necesidad de evitar las cosas, evitar esa situación que me da miedo, evitar esto porque si no va a ser muy doloroso para mí. Pero cuando lo evitamos, pues bueno, tenemos una sensación muy momentánea de decir, uff, ¿no? Como, "L- bien, lo pude evitar, ¿no? Esta sensación de paz, ¿no? Pero es muy momentánea y el malestar regresa cuando tenemos que afrontar una situación similar o pues ya de plano no podemos evitar lo que estamos tratando de evadir. Entonces, la evitación lo que hace es, creemos que calma nuestra ansiedad, pero la está fortaleciendo, la está haciendo más fuerte, está haciendo que regrese con más fuerza, está incrementando el malestar. Entonces aquí la evitación pues no es la opción. Otra cosa que leí hace poquito, el libro que se llama El síndrome de la impostora. En este libro se enfocan mucho más en las mujeres, ¿no? Porque las mujeres, el libro nos dice que hay una tendencia a que nosotras dudemos mucho más que los hombres, ¿no? O sea, nosotras dudamos más de nosotras mismas que los hombres en ciertos aspectos. Entonces, lo que aquí en este libro mencionan es que hay dos aspectos importantes que generan también mucho malestar. O nos llenamos de actividades, o sea, como que nos sobreexplotamos de cosas que tenemos que hacer para demostrar que sí somos capaces, como si tuviéramos que hacer un sobreesfuerzo justo para demostrar esto. O tendemos a la procrastinación,
aplazar las cosas, dejarlas para después, porque hacerlas pues representa mucho malestar. Hay también una falta de reconocimiento de nuestros logros, ¿no? Que esto es algo que ya hemos hablado. Pero, ¿quién no tiene esto? O sea, de verdad, ¿quién no le ha costado reconocer sus logros? Creo que esto es una parte también muy humana, que les repito, mucho de la sociedad a veces nos la refuerza, ¿no? Como, no, pues sí, la verdad es que yo me considero una mujer chingoncísima porque he logrado esto. Como que hay personas que te voltean a ver así como de, ¿qué? ¿No? O sea, ¿por qué estás engrandeciéndote tanto? ¿No? ¿O por qué estás diciendo este tipo de cosas? No siempre es el caso, pero a veces sucede. Hay personas que también tienden a no buscar ayuda o no buscar apoyo, justo bajo este pensamiento de, pues se van a dar cuenta que no puedo, cuando pues es muy humano, es que nuevamente, ¿no? Todos estos sentimientos, todas estas necesidades, estos pensamientos son muy humanos. Es muy humano pedir ayuda, es muy humano reconocer el no puedo con todo. Y creo que aquí una mirada un poco más compasiva hacia nosotras y hacia nosotros mismos puede ayudar muchísimo a no irnos a ese extremo de tengo que poder con todo, tengo que hacer todo perfecto, tiene que salir todo a la primera y darnos chance de ser humanos. Mm, Ahorita todo el tema de inteligencia artificial está con todo, yo lo sé, pero nosotros somos y nosotras somos seres humanos. No somos robots que podemos estar programadas y programados para resolver algo que nunca hemos resuelto a la primera y de forma perfecta. Dale chance, dale espacio a esos, esos errores que también vienen con mucho aprendizaje. No va a ser agradable, no esperes que no te importe el cometer el error, porque nuevamente, si estás fallando en algo que es valioso para ti, va a doler. Eso quiere decir que te importa. Y cuando algo nos importa, queremos que salga bien. No está mal querer que las cosas salgan bien, pero el tratar de evitar a toda costa cometer un error, siempre, ¿no? Como estar en este extremo, te va a generar mucho dolor emocional. Ahora, pues, ¿qué podemos hacer con todo esto? Que bueno, antes de esto, leí un mini artículo por ahí que mencionaba un poquito de las causas, ¿no? De esto. Una de las causas que se me hizo súper interesante, se las compartí el día de ayer, de hecho, por historias, es las dinámicas familiares. ¿Qué es lo que escuchabas sobre tus capacidades, sobre tus habilidades? También, digamos que cuando una persona, en este artículo mencionaban que cuando una persona dentro de su familia resulta ser muy exitosa, puede tender a tener este tipo de pensamientos, ¿no? Que se identifican mucho con el síndrome del impostor, porque es la única persona exitosa o que ha logrado ese éxito dentro de su familia. Otra cosa son estos estereotipos, ¿no? Les mencionaba del libro del síndrome de la impostora, que ahí se enfocan mucho en la diferencia que hacen socialmente de mujeres y hombres, ¿no? Un tanto abordando este machismo, ¿no? De que las mujeres pues no tienen puestos directivos o es raro que veamos a una mujer en una empresa pues importante, con un puesto directivo, con un puesto de mucho liderazgo. En general o por lo general son los hombres quienes toman este tipo de lugares. Entonces, también dentro de esta parte, pues vemos mucho una diferencia muy marcada por parte de la sociedad que, pues obviamente a mi punto de vista, esto ya estamos en el 2000 pisando 2024, de verdad necesitamos evolucionar mucho más nuestro pensamiento, evolucionar mucho más nuestras creencias porque nos estamos atascando en una sociedad disfuncional, injusta y que pues
obviamente no tiene sentido esta diferencia de tratos entre hombres y mujeres. Vino una visita por aquí. Y ya me perdí, es que para los que me están escuchando se me subió mi gatito al hombro, entonces está necio que se quiere acostar en mis piernas, pero aquí tengo mi laptop en donde les hice como toda esta estructura del episodio, entonces aquí estoy revisando que no se me vaya nada y pues ni modo, no cabes aquí. Ok, ahora sí, vamos a meternos en qué podemos hacer. Digamos que hay ciertos aspectos que podemos empezar a tomar en cuenta. Uno de ellos es, y siempre les menciono también en consulta, identificar nuestros pensamientos distorsionados. ¿Ok? Como vimos que esto del síndrome del impostor podemos definirlo como una distorsión, ¿no? Ay, perdón, pero mi gatito anda. Ya. Aprender a identificar estos pensamientos distorsionados va a ser clave. ¿Cómo aprendemos a identificarlos? A ver, un pensamiento distorsionado es un pensamiento que llega sin fundamento alguno. Y muchas veces si le rascamos en nuestra historia, la evidencia lo desmiente. Por ejemplo, esto de, no sé, este pensamiento mío. A nadie le importa lo que publico en redes sociales. O a nadie le funciona, perdón. A nadie le funciona lo que yo digo en redes sociales. La evidencia me dice que hay mensajes ahí en mi bandeja de entrada, hay mensajes en directos en el podcast que me dicen, esto me ayudó, esto me hizo cambiar mi pensamiento, esto me hizo cambiar ciertos aspectos de mi vida, ahora me siento mejor, etcétera. De esta manera, vemos estos pensamientos que pues son una mera distorsión y no son verdades absolutas. Con esto nos vamos a el cambiar el pensamiento, ¿no? A ver, la evidencia me dice que hay personas a las cuales les ayuda el contenido que hago y hay personas a las cuales les está ayudando mi podcast. Entonces, este pensamiento no es 100% real. Y entonces adoptar un pensamiento más realista, ¿no? Puede que hay personas que no les interesa, sí, y muchas, pero hay otras que sí. Y entonces, reconectando con por qué hago lo que hago, yo le quiero hablar a estas personas. Entonces, desde ahí, ok, reestructuramos este pensamiento que ya no me ayuda. Esto de reconocernos desde un punto un poco más compasivo, sobre todo personas que son demasiado estrictas consigo mismas. Personas que tienen unos estándares elevadísimos de cómo deben actuar, de cómo deben pensar, de cómo deben ser. Y si algo, por alguna razón, se sale de ese molde, es un autorregaño. Se hablan muy, como, como decir, pues empiezan a atacar a sí mismas, se reprochan, se, pues incluso hasta se hunden emocionalmente con sus propias palabras, porque se hablan de una forma muy poco compasiva, muy dolorosa. Entonces, reconocerte desde un lado más compasivo realmente te va a ayudar. Compasivo en el sentido de, ok, cometer errores es humano, ok, el hecho de que no actué como yo quería actuar no me convierte en una mala persona, sino que hubo una conducta que no me gustó, pero esto no me convierte en un ser humano despreciable, ¿no? Casi, casi. Entonces, reconócete desde un punto más compasivo. También aquí hay una técnica que me gusta mucho, que es separarnos de nuestros pensamientos. Cuando llega un pensamiento a nuestra mente, sobre todo cuando es un pensamiento angustiante, que no nos gusta, luego lo vemos como una especie de amenaza. ¿Y qué hacemos con las amenazas? Luego reaccionamos a querer quitarla o eliminarla. Eliminar el pensamiento no te va a ayudar porque en primera es imposible.
el pensamiento va a regresar. Y en segunda, vas a estar gastando demasiada energía, ¿no? Al estarle poniendo tanta atención a ese pensamiento y te vas a distraer y alejar de lo realmente importante. ¿Cuántas veces no estamos con personas que queremos y llega un pensamiento angustiante y ya nos quedamos en el pensamiento? Ya no le pusimos atención a la plática, ya no conectamos con esa persona, ya no disfrutamos ese momento y justo es ahí, descuidamos lo importante para atender lo que pues realmente no podemos cambiar en ese momento. Ahora, ¿cómo nos separamos del pensamiento? Es un ejercicio bastante sencillo que tal vez pueda ayudarte. Simplemente reconocer que estás pensando, ¿no? Darle a tu mente como esta instrucción o no instrucción, se me fue la palabra porque también ahorita traigo el famosísimo mommy brain, ¿no? El cerebro de mamá que todo se me olvida, me cuesta muchísimo trabajo recolectar información que sé que está ahí en mi cerebro, pero está perdida en un universo. Pero bueno, el punto es, cada que llega un pensamiento angustiante, reconócelo como pensamiento, porque cuando lo vemos como una amenaza o cuando de repente llega el pensamiento y reaccionamos ante él, es porque lo estamos recibiendo como si fuera una verdad absoluta. Y nuestros pensamientos no nos dicen 100% la verdad. Esto se lo repito muchísimo. Todo el tiempo en mis redes sociales, se los repito por acá. Tus pensamientos no son 100% reales. Ahora, por ejemplo, si yo estoy muy campante, por ejemplo, ahorita voy a publicar o me puse a grabar y dije, bueno, llegó el pensamiento, ay, pero pues este tema que a nadie le va, ¿no? Como siempre mi pensamiento, ¿no? Pero este tema que, o sea, a nadie le va a interesar, ¿no? Y entonces ahí, separándonos del pensamiento, sería, estoy teniendo el pensamiento de que a nadie le va a importar este episodio. Punto. Este ejercicio te va a ayudar a tomar distancia de tus pensamientos y no a fusionarte con ellos. No a verlos como verdades absolutas que tenemos que atender en ese momento. Porque cuando llega un pensamiento angustiante incluso en una sesión que tuve hace poquito, esta persona me decía, es que yo no pude hacer nada, ¿no? Tenía planeado hacer un día con X actividades. Me dice, no pude hacer nada porque mi pensamiento no me dejó, porque estaba teniendo el pensamiento de que no puedo hacer esto y entonces me tardé todo el día eliminando ese pensamiento. Y, ok, aquí aplicamos esta parte de separarnos del pensamiento. No se trata de eliminarlo, no se trata de que ya nunca más va a volver este pensamiento y solo voy a tener pensamientos lindos y felices y que me ayuden. No, sino que podemos tomar distancia de ellos. Entonces, reconocerlo. Estoy teniendo el pensamiento de que no soy capaz de hacer esto. Estoy teniendo el pensamiento de que algo malo va a pasar, ¿no? Entonces, de ahí nos distanciamos y esto ayuda muchísimo, ¿ok? Esto también nos ayuda a que sea un poco más sencillo volver a nuestro momento presente, que es donde en general podemos atender las cosas que realmente son valiosas para nosotros y nosotras. Em, para regresar al presente es reconectar con lo que estamos haciendo. Por ejemplo, me llegó ese pensamiento, a nadie le va a importar lo que tenga que decir en este episodio y decidí distanciarme del pensamiento y decir, ok, esto es solo un pensamiento, ¿no? Estoy teniendo el pensamiento de que a nadie le va a importar y regreso a lo que estaba haciendo. En ese momento estaba conectando mis micrófonos y entonces conectamos con lo realmente importante. Ahora, antes de terminar este episodio, que yo espero que algunas de estas recomendaciones les ayuden, me dejaron una pregunta por aquí en el canal de mi Instagram que se llama Cuidemos tu mente. Puedes formar parte, nada más te metes a mi Instagram y te puedes sumar a
grupo. Me escribieron lo siguiente. Ani, yo tengo la duda de qué tanto va de la mano con el pesimismo defensivo y en qué se diferencian entre sí. Una pregunta muy interesante. Primero, ¿qué es esto de el pesimismo defensivo? Este es un tipo de pensamiento al cual recurrimos como una especie de, pues llamémosle de protección, intentar protegernos de los peores escenarios, ¿no? Digamos que, em, no sé, si yo elijo pensar en el peor escenario posible para que ese escenario no me sorprenda, ¿no? Para que, no sé, por ejemplo, tengo un evento con Bayer. Voy a dar una plática a mamás. En este evento, si yo tuviera este tipo de pensamientos, sería, ok, me tengo que preparar para mi peor escenario, así que voy a considerar lo peor que puede pasar, ¿no? Que no les guste mi plática, que se me olviden las cosas, que no sepa qué contestar cuando me pregunten, que, no sé, me caiga cuando esté hablando enfrente del público, etcétera, ¿no? Entonces nos vamos a estos escenarios intentando anticiparnos e intentando como resolverlos en nuestra mente, o a veces es, ok, estoy pensando lo peor y si llega a pasar lo peor, no me va a doler tanto porque pues yo ya estaba preparada. Pero esto en sí pues es falso porque vivimos el malestar de la misma manera. De la misma manera no nos gusta lo que sucedió, de la misma manera sufrimos e incluso sufrimos más por estarnos anticipando, porque a veces puede que el escenario se cumpla y otras veces puede que no. Y tú nada más te saturaste de ansiedad, de tristeza, de decepción, de todo lo que quieras desagradable emocionalmente y ni siquiera sucedió. Ahora, esto que tiene que ver con el síndrome del impostor, en esta, con este tema en específico, pues quizás se podrían encontrar este tipo de pensamientos, pero creo que aquí este pensamiento o esta, pues sí, como esta conducta de llevarnos a pensar en estos escenarios a propósito para protegernos o que el golpe sea más ligero según nosotros, em, creo que va más con un aspecto de querer controlar que las cosas salgan bien, de querer controlar que pues esto no me afecte demasiado, pero pues ya te está afectando. Y digamos que dentro del síndrome del impostor, las características que encontré investigando sobre esto van más relacionadas a el miedo a que descubran que yo realmente no tengo las capacidades, sino que todo esto ha sido cuestión de suerte. Por eso el síndrome del impostor, ¿no? Que soy una impostora. No sé, tengo un empleo, un puesto en mi trabajo en el cual me dicen, wow, es que lo hace súper bien y todo. Y yo no termino de creer que esto realmente es por mí, sino se lo atribuyo a otras personas. Y vivo con un miedo constante de que me descubran como impostora y se den cuenta de que no soy tan buena en algo. Entonces, digamos, con este tipo de pensamiento, pues creo que sí habría una diferencia. No es algo que yo encontré dentro de estas características, pero también es muy interesante esta dinámica de, a propósito, llevarnos a pensar en los peores escenarios, según para no decepcionarnos tanto, para que no duela tanto si pasa, pero cuando lo estás pensando ya duele. Entonces, pues bueno, quizá ese podría ser otro tema para podcast porque da para mucho, pero pues espero que este episodio les guste, les ayude en algo, las recomendaciones puedan ayudarles a mejorar un poco, ¿no? Que su vida y sigan construyendo esta vida que quieren vivir. Recuerden que, digamos, lo más valioso justo es reconectar con lo que para ti es importante, lo que es valioso para ti y de ahí actuar en pro de esas metas, de esos objetivos y de seguir construyendo estas áreas valiosas. Si tienen alguna duda, ya saben, me pueden escribir a mi Instagram, @nipaviapsicóloga, Facebook estoy igual, TikTok estoy igual
y nos vemos en el siguiente.